como decía Roberto Galán, hay que besarse mucho, hay que besarse más. Y hoy en el Día Internacional del Beso, ¿eh? Así que si tenés alguien que querés que amás, si tenés, no sé, a tus hijos, hasta tus mascotas, agarrá y dales un beso porque hoy es el día indicado. Hoy no vas a quedar mal, ¿eh? Hoy no vas a quedar mal si pedís un beso que tal vez antes no te animabas. Eso como para darle una cuotita de humor a nuestra tarde, porque ya tenemos nuestro primer invitado del día de hoy, de los miércoles culturales. Y le voy a pasar la palabra a María Marta. Gracias Gaby. Te cuento que estoy en compañía de un escritor de Buenos Aires, Daniel Echeverría. Él tiene 2 ensayos escritos, uno de los cuales fue bestseller a nivel Latinoamérica, en países de habla hispana, y una novela en la cual me quiero centrar porque conozco muchísimas personas que dicen un libro, pero no sé por dónde arrancar. Tengo una idea más o menos armada y no sé cómo darle forma. Bueno, Daniel Echeverría nos va a contar cómo encarar una novela, cómo encarar un libro, esa historia que la tenemos en la mente, cómo llevarla al papel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contanos cómo se crea una novela o cómo la empezamos a armar, cómo arrancamos con... Tenés muchos talleres literarios que diste ya a lo largo de tu carrera como escritor, entonces, ¿cómo en un taller literario empezamos a encarar la escritura? ¿Cómo empezamos a armar esa historia para poder materializarla? Preguntas para ir respondiéndote para ver si vas encarando más o menos bien el trabajo para hacer. Una simple guía de pasos. Es muy difícil. Sí, lo sé. El cuento exige una visión distinta, un lenguaje distinto, una síntesis. Un escritor es alguien que pretende dominar, primero que nada, el lenguaje, porque es su materia de trabajo. Pero después tiene que tener una visión muy particular de lo que quiere contar. Por ejemplo, si me hablabas de los personajes, ¿cómo podemos definir un personaje o describir un personaje? Bueno, con 2 o 3 señas esenciales. Exacto. No con mucho más. No podemos decir, Gaby tiene 2 piernas, 2 manos, porque todo el mundo las tiene. Hay que buscar un detalle esencial en el físico o en la figura de Gaby para describirla. Y Claro. con eso uno ya señala un par de cosas y el lector es el que le pone el resto. Al decir la edad o más o menos describir el aspecto de una persona,
el lector, uno tiene que permitir que después el lector vaya llenando esos huecos. esos huecos. Yo puedo describir de la punta de los pelos a la planta de los pies a una persona y cada lector va a tener una imagen distinta de esa persona porque es el que le va agregando detalles particulares. Si yo digo el color verde, no todos vemos el mismo verde. Exacto. Yo digo María Marta tiene los ojos verdes. No todos van a ver el mismo verde. Exacto. Entonces, hay que buscar detalles esenciales que la mayoría de la gente vea igual y no pueda, o la pueda uno distinguir. habla acerca de, por ejemplo, en vez de decir el árbol, el fresno, el Bueno, ombú. ese es un ejemplo muy claro en todos los talleres literarios. Sí. Si uno quiere decir, esta calle está muy arbolada, ¿de qué? Claro. ¿Qué hay? Claro. Pinos, fresnos, magnolias, acacias. Y eso Exacto. ahí es donde uno se empieza a involucrar, empieza a aprender de gramática, de botánica y de un montón de cosas, porque se ahorra lenguaje y el lector va a estar agradecido. Si yo digo, en la calle donde está el canal, hay 2 árboles, cada uno va a ver un árbol distinto. Entonces yo tengo que decir ¿Qué la especie, árboles qué están? árboles están ahí. Perfecto. Y por ejemplo, en La Última Hora, que es tu novela, que es de fantasía, ¿cómo generaste esa interacción entre cada uno de los personajes? Porque es una novela que, léanla, que tiene un montón de personajes que van interactuando en su vida y van apareciendo otros que te hacen volver al primero. ¿Cómo se genera esa interacción en cada uno? Bueno, Esa Última Hora. una cosa es escribir y otra cosa es intentar hacer literatura. En todo arte, el artista que se disponga a desarrollar un arte, por supuesto le empieza a escarbar en el arte a ver qué variantes hay. Naturalmente uno tiende a contar historias linealmente, supongamos, desde que alguien nace o desde que a alguien le pasa algo hasta que termina en un desenlace. Y todo eso, o sea, el desenlace por supuesto tiene que estar unido al primer. Una vez que está armada, uno la puede ir cortando, seccionando y después intercalando. Sí. Entonces, de esa manera, personajes que aparecen al principio inconexos, después se van conectando. Claro, podés jugar como te vaya quedando más cómodo. Vos tenés un capítulo donde después tenés otro capítulo donde hablas de otros 2 personajes y mucho más adelante los empezás a conectar. Y ahí te das cuenta por qué el escritor primero te habló de esos 2 personajes que aparentemente al principio no tenían ninguna conexión. Claro. Pero estamos hablando, lo que me está preguntando es de alguien que ya quiere escribir, digamos, Claro, a nivel alguien profesional. Exacto. Sí, me parece que lo más interesante también es hablar de cualquier persona que quiera escribir. Sí. Porque escribir puede servir para muchas cosas. Escribir es terapéutico. Escribir puede ser para que uno vuelva a su casa y todos los días tome nota del instante. Escribir puede servir para dejar un legado, para contarle a tus hijos lo que vos viviste. Yo, por ejemplo, una de mis aspiraciones es que mis nietos algún día abran mis libros y digan, mirá lo que escribía el abuelo. Estaba loco Claro. el abuelo, mirá lo que decía. Escribir tiene muchas facetas positivas. Si uno se lo toma a nivel profesional, bueno, ahí se transforma en algo. Pero fundamentalmente, y en este caso es el mío, yo escribo por placer. A mí me genera un enorme placer escribir. Escribir es algo totalmente placentero. Y cuando uno puede crear una ficción y empieza a crear gente que no existe ni que existió, aunque en la raíz siempre hay algo Siempre que existió. hay alguien que te genera ese personaje. Ese personaje. O sea, hay una persona verdadera. Por ejemplo, García Márquez hablaba siempre de los cuentos que le contaba a la abuela. Y que sus grandes novelas, Cien años de soledad, El amor en el tiempo del cólera, tienen muchos de esos cuentos que le contaba a su abuela. Claro. La creación de Macondo y de todo ese ambiente Irreal. mágico, tiene mucho que ver con los cuentos del interior de Colombia. Entonces, siempre hay una raíz de verdad en todas las historias. Que Que viene- origina, digamos, toda esa fantasía. Y después uno le Claro. va metiendo fantasía. Ahora, ¿qué es la fantasía o qué es la ficción? Toda ficción o toda fantasía tiene que contener un elemento indispensable, que es la verosimilitud. No hace falta que sea verdadero. Uno puede tener al diablo dentro como personaje de una novela.
Pero el lector se tiene que dar cuenta de que, aunque no crea en la existencia del diablo, es posible que el diablo interactúe. Entonces, Claro. ahí podés crear ciencia ficción, crear cualquier historia, que no tiene que ser verdadera, no hace falta. Por supuesto, la ficción, como definición, no es algo real, pero sí verosímil. No verdadero, verosímil, creíble. Claro. Eso es algo que uno siempre tiene que tener en cuenta. Qué interesante. Y en lo demás, por ejemplo, en poesía, ¿nunca te llamó la atención escribir poesía? Sí, escribo poesía. Pero la poesía es otra especialidad, es Exacto, otro género. es otro género. En la poesía, en realidad, la literatura viene de la poesía. Exacto. Todos los libros, la Ilíada, la Biblia, todos los libros, el Corán, los libros ancestrales que conocemos, fueron escritos en verso. La primera forma literaria fue el verso, fue la poesía. Después se inventaron distintas formas de poesía, con rima sonante, el soneto, distintas formas. Pero la primera forma fue la poesía. Y en la poesía hay gente que dice, la poesía me aburre, a mí no me transmite, pero porque pretende entrarle a la poesía con la razón, entender la poesía como si fuera una narración. En la narración hay lógica, en la poesía hay música. Exacto. Uno no tiene que leer una poesía como si estuviera leyendo una historia. Claro. Uno está escuchando música. No tiene que tener como un sentido el No relato. tiene por qué tenerlo, aunque lo tiene, pero no tendría por qué tenerlo. Es como si vos escuchás una canción sin letra, una canción que te emociona, no tiene letra, no te está diciendo nada que te pueda emocionar, sin embargo te hace llorar. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, Claro. porque la dejaste entrar. Y a la poesía hay que dejarla entrar. Escuchar esa combinación de palabras, esas metáforas. ¿Qué es lo que pasa cuando leemos a Borges? Bueno, Borges o tantos otros poetas. Claro. Dani, si te ves tan apasionado realmente, que decís vos, ¿no? Amo escribir y se nota esa Sí. pasión y la transmitís y uno piensa, bueno, sí, lleva su disciplina, su aprendizaje, su constancia, Muchos años. pero creo que debe ser como sanador también el escribir, como vos dijiste, terapéutico, Sí, ¿no? es terapéutico. Pero como el encontrarse con uno mismo también, porque vas Muchísimo. plasmando todo lo que tenés adentro, que ya sea ficción, o sea, tu historia. Muchísimo. Sí, yo creo que realmente Y es parte de la terapia que uno también escucha a diario, el tema de escribirlo, sacarlo de adentro. Va por Porque ese una lado. cosa es hablarse o pensar y otra cosa es leerse. Sí, Imagínate, por ejemplo, si a vos se te ocurre escribir la historia, no sé, de un chico que muere en la calle. Ajá, Terrible. sí. Es terrible, porque uno se involucra con lo que está Sí. escribiendo. Exactamente. Yo tengo el sueño de escribir la historia de mi abuelo. Bueno, O ahí sea, él de hecho la escribió sus relatos inmigrante europeo. Y son con- maravillosas esas historias. Son maravillosas y él la escribió y tenemos esa parte en la familia, pero a mí me gustaría escribirla, pero ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo veo yo su historia Exacto. y el impacto que tuvo en nuestras vidas? Pero siempre dije, no, escribir es para quien lo sabe hacer. Y vos lo pusiste como tan fácil o tan... Es que no es o difícil, real, sí. no sé si fácil, pero sí real, posible. También depende del objetivo. Sí, O sea, vos podés escribir la historia de tu abuelo sin ninguna pretensión literaria y dejársela a tus hijos. ajá, sí. Y quizás alguien, más adelante, algún día, porque la gente se cree que uno escribe y las editoriales tienen la obligación de publicarlo. claro, Bueno, una de las cosas más difíciles en el mundo literario es que te publiquen. claro. No, y una Sí. vez publicado que también Que alguien- te que compre. alguien lo- Claro. Bueno, o que a alguien le interese. Que a alguien le Empecemos interese por leer tu ahí. historia. Sí. Por supuesto, toda la técnica literaria que existe, porque uno debe aprender a contar una historia. Todos conocemos a la Landricina. Sí, Una cosa es cuando te cuenta un cuento a la Landricina y otra cosa es cuando te lo cuenta, no sé, alguien. claro. Y la Landricina hace que un episodio en un Claro, patio con de el tono tierra... de voz, con las pausas. Bueno, con- ahí Las está. pausas. Él es un narrador oral. Sí. Él tiene toda la ventaja. Lo mismo pasa con Dolina. Dolina es otro narrador oral maravilloso. Ahora, cuando escribe, no es lo mismo. Ajá, Claro. claro. El escritor tiene la dificultad que no va a estar al lado tuyo cuando vos estás leyendo la historia que escribió. Claro. Entonces necesita mucho más destreza para que vos sientas todo lo que hace la Landricina,
pero cuando Toda él no la está, emoción que le pones. emoción, inflexiones de lenguaje, descripciones, clima, ambiente, contexto. Pero volvamos para atrás. La gente se cree que uno escribe una pila así de hojas, la lleva a una editorial Ya está. y ya es bestseller. Nada más alejado de la realidad. Claro, sí. Las editoriales son una industria, es un negocio. Vos no podés pretender que vayas a una editorial. Yo, por ejemplo, empecé a publicar gracias a los concursos. Concurso literario. Claro. Vos te vas presentando en distintos concursos, fracasás en el 99,9% Claro. de ellos, hasta que un día encontraste un tipo, uno de los jurados, que dijo, mira Acá hay este tipo, potencial. mira este tipo, mira, acá Sí. hay algo ahí. Y ahí es donde te llaman de la editorial y te publican. ¿Qué sentiste cuando te llamaron de la Y yo editorial? estaba cansado, ya dije, algún día se me tenía que dar. Sí. Es que fue tan gracioso, porque conocí después la historia. Yo no había ganado, en realidad no era una especie de concurso, sino una selección. Había una editorial que quería material de determinado tema y varios nos ofrecimos a escribirlo. Bueno, yo no salí elegido y publicaron los libros de los demás. Y yo digo, pero la puta, perdón, pero, ¿cómo es esto? Bueno, al año siguiente de que habían publicado, me llama el editor, me dice, Daniel, vamos a publicar tu libro. Le digo, ¿y ahora? ¿Por qué? Me dice, te voy a contar. Resulta que el editor se mudaba de casa y entre todos los papeles y manuscritos que tenía estaban los míos. Y de repente la esposa agarró mi manuscrito y dijo, La esposa. se lo puso a leer. Y dijo, ¿quién escribió esto? Uno que se presentó también a la selección. ¿Y cómo no publicaste esto? Mirá. Bueno, y gracias a la esposa me publicaron. Y después mi libro fue el que más se vendía de todos Claro. los que... Es la suerte también. O cuando Es tiene el que azar. ser también. O cuando No sé si tiene que tanto ser. la suerte, sino cuando tiene que... Por ejemplo, los grandes concursos literarios tienen prelectores. Prelectores. Ok. O sea, vos te presentás al concurso Planeta y hay, no sé, 20 o 30 personas que leen 2 páginas del principio, 2 páginas de la mitad y 2 páginas del final. Y ya con eso Claro. se dan una idea, si vos por lo menos tenés algún cierto nivel. Si no, directamente la corren. Si pasaste esa preselección, pasás a los lectores, a gente que te va a leer toda la novela. Ajá. Y ahí hacen... Estamos hablando que reciben, por ejemplo, Claro. 2000 ejemplares. Seguro. Bueno, y ahí pasás a los lectores, que pueden ser 100, ¿no? Bueno, y recién de todos esos, de los 2000 que arrancaron, 3 llegan a los jurados, que son generalmente 3. Entonces, a cada jurado le dan uno de los finalistas. Y después se reúnen los jurados y debaten entre ellos por qué están defendiendo Claro. ese libro que ellos leyeron. Claro, claro. Mirá el camino largo. Es un camino. Y por ahí Amiga. tenés la desgracia de que el tipo que te defiende a vos Sí. no es muy enérgico. Y quedaste afuera. Claro. Está bien. Hay tanta gente que escribe maravillosamente y nunca la vamos... Como de repente uno ve esos programas de talento, de música, Sí. de Voice y Sí, todo sí, eso, sí, y sí. encuentra gente que dice, ¿y Es dónde increíble. estaba este Claro. Sí. O hasta que ganan, Es verdad. inclusive ganan y después tipo? desaparecen. O después desaparecen, ¿no? Pero dice, me acuerdo uno que vi que el tipo que cantaba en el subte, 20 años cantando en el subte de Nueva York. Sí. ¿Cómo nadie lo escuchó antes? Sí. Claro. Nadie lo escuchó. Y el tipo es maravilloso. Y sí. Y bueno, Yo creo y que el con me- los escritores es lo mismo. Y creo que el mejor, entonces, consejo, podríamos decir, entre comillas, que podemos dar a las personas que quieran empezar a escribir. Primero leer. Es leer mucho. Y nunca dejar de escribir. Nunca dejar de dejar de Y escribir. en lo que- cuanto a leer, Dani, ¿es leer de todo No. o no es leer solamente eso que nos gusta? Esa o es una buena porque pregunta. no es fácil. No solo leer, hay que leer con el bisturí. Hay que buscar quién te gusta. Por ejemplo, vos querés que Cortázar cuente la historia de tu abuelo. Bueno, lee a Cortázar. Ah, Ahora, ok. cuando lees a Cortázar, que tiene una forma muy particular de contar, lo tenés que leer y darte cuenta por qué te gusta. ¿Qué tiene Cortázar que a mí me gusta? Impregnate de Cortázar. Ok. Léelo, copiale las letras, las palabras, todo. Después vas a tener que separarte. Yo, por ejemplo, soy un fanático irredento de Borges. Ajá. Pero después te tenés que separar. Porque donde vos usás, no sé, la unánime noche, Se ya sabe. Claro. sonaste. Claro. Sonaste. Claro, Dices, no, sí, sí, no, sí, flaco, unánime noche ya lo dijo Borges. Claro. No lo podés usar Claro. más. Lo tenés que conocer bien para no usarlo más. Claro. Pero conoces los mecanismos. Conoces cómo crea los personajes. ¿Qué dice de esto? ¿Cómo describe aquello?
¿Cómo te pone en situación? Tenés que conocer las bambalinas, lo que se ve acá atrás de este estudio. Claro. ¿Por qué tenemos sistemas que por todo lo que hay atrás. Entonces vos lo que tenés que ir escarbando cuando lees es el andamio, el andamiaje, las costuras, cómo se creó, por qué me gusta tanto este tipo, qué palabras usa, qué hace, qué mira. Sobre todo es la mirada. Perfecto. Es la mirada. Tenemos tarea. Tarea para la Tarea para el casa. hogar. Tarea para la casa, ¿El tuyo cuál leer. es? Tu escritor. Mi escritor es él. Ah. Muy bien, muy bien. Bueno, me encantó, Dani, tenerte acá. Muchas gracias a Recién ustedes. llegado a Gracias. Buenos Aires y Gracias. bueno, por disfrutar unos días aquí en nuestra ciudad y gracias por hacerte un tiempito. y No, venir y por favor, compartir muchas con gracias a nosotros. ustedes. Está caminando mucho conociendo Corrientes Capital. Si quieren, una cosa más. Hay muchos talleres literarios online. Ok. Por ejemplo, alguien con el que yo trabajé mucho, se llama Marcelo Di Marco. Tiene un excelente taller literario online. Online. Lo pueden googlear o buscarlo en YouTube. Marcelo Di Marco. Marcelo Di Perfecto. Marco. Bueno, Es interesante. excelente. Interesante. Aparte eso también hace entrenar un poco la mente. Es un ¿no? trabajo es fascinante. Es un trabajo te mantiene despierto, te enriquece el vocabulario de manera increíble. Es muy bueno por donde le mires. Y última pregunta, porque ya sé, tenemos que ir al corte, pero ¿pensás que hoy la gente está conectada con la lectura? Nunca se leyó tanto en la historia de la humanidad como ahora. Perfecto. No quiere decir que se lean buenas cosas o que se lea literatura o que se Está lean bien. libros, pero nunca, esto lo han dicho, es una cuestión estadística. La gente suele pensar que, por ejemplo, a Shakespeare lo leía todo el mundo. No lo leía nadie en Claro. su época. En Claro. la época de Shakespeare nadie sabía leer. Claro. Este, Nadie tenía la posibilidad de adquirir la lectura. Borges Claro. tuvo que comprarse su propia primera autoedición de libros. Él se autopublicó. Claro. Le pidió plata al padre y publicó... Fascinantes son las historias también Sí. de los Bueno, personajes. de los personajes, de cómo Sí. llegaron. No me acuerdo cómo se llama, ahora se me fue el primer libro de Borges de poemas. Pero él pagó la edición de ese libro, porque ninguna editorial se lo quería publicar. Él lo pagó y después se lo terminó regalando a los Claro. amigos. Claro. Mira, y por suerte que lo hizo. Y que Por no- suerte que lo hizo, Claro, y que no abandonó. Me encanta, muchas gracias. por favor. Muchas y gracias, feliz gracias, estadía. gracias. Nosotros nos vamos, María Marta, a una pausa. Una pausa. Una pausa y en un minutito volvemos